Ahora sí. Entonces, chicos, como les venía diciendo, los enlaces químicos, ¿sí? Son aquellos que resultan de la unión de dos o más átomos para formar algo que llamamos compuesto químico. Los compuestos químicos son generalmente muy estables, ¿sí? Tienen una gran estabilidad. Muchas veces no tienen, ¿sí? No tienen las mismas similitudes con los elementos que lo componen. Es decir, por ejemplo, si vemos el agua o H2O, como usted puede saber, el hidrógeno es gaseoso, el oxígeno es gaseoso. Cuando se fusionan, forman algo que puede pasar de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido y de sólido a líquido. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el agua es un compuesto, ¿sí? Que puede pasar por los tres estados, ¿sí? De la materia sin necesidad de compartir algo con los elementos que lo componen, es decir, con el oxígeno y con el hidrógeno. Cuando me refiero a algo que lo componen, me refiero a su punto de ebullición, por ejemplo, punto de fusión, ¿sí? Punto de congelación y todo lo demás, ¿vale? Entonces, ya puedo pasar esta parte de la diapositiva, chicos. Sí. ¿Sí? Listo. Bien, vale. Entonces, bueno, continuemos. Listo. ¿Cómo se realizan estos enlaces? Espérenme en un momento que esto. El proceso para los enlaces tiene que ver con el último nivel de valencia. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la configuración electrónica podíamos mirar niveles y subniveles? ¿Listo? Esto tiene que ver y los enlaces se van a formar a partir del último nivel. Recordemos que el último nivel puede ser que tenga 2 electrones, 4 electrones, 8 electrones. ¿Listo? Entonces de eso se trata. ¿Listo? Este proceso que llamamos enlaces químicos, ¿sí? Existen dos tipos de enlaces. Los primeros, donde se ceden electrones o se pierden electrones, si lo quiere ver de esa forma, o se comparten electrones. ¿Listo? Se comparten, ¿vale? Entonces, ¿de qué dependerá que un átomo gane o pierda, si lo quiere ver de esa forma, electrones? Todo dependerá, ¿sí? De su... espérenme un momento. Están entrando más de sus compañeros. Listo, vale. Todo dependerá de las cargas eléctricas del elemento o del átomo que estemos hablando. Si es un átomo, ¿sí? Por ejemplo, como el hidrógeno es más probable que pierda su único electrón que gane 7 electrones más para completar la ley del octeto. Entonces, ¿de qué se trata esto de los enlaces? Se trata de que si se gana o se pierde electrones, se tenga 8 elementos en su último nivel de valencia. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Si se van a compartir, porque ese es el otro método que existe, que es compartir electrones, aquí ya tenemos otro concepto y es que si se comparten lo mismo, van a estar esos electrones, ¿sí? Ahorita más adelante los vamos a ver en unos ejemplos un poco más claros. Cuando se comparten electrones, lo que se hace es que el electrón está al lado primero de un elemento y luego pasa al otro. Entonces esto forma enlaces un poco más fuertes y más estables que los que solo ganan o ceden electrones. ¿Listo? Entonces ya puedo pasar esta parte. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a hablar, ya tenemos en claro qué es un enlace. Listo. Listo, recuerde eso. ¿Listo? Recuerde que un enlace entonces es gano electrones o pierdo electrones. Muchas veces algunos elementos prefieren perder electrones y recuerden que hay elementos que tienen varias capas o varios niveles, ¿sí? Entonces, como tienen varios niveles, estos niveles, como ya vimos en la configuración electrónica, recuerde que es del 1 al 7, ¿sí? Muchas veces usted puede tener en el nivel 5 solo 2 electrones y si pierde esos 2 electrones, en el siguiente nivel tiene, no sé, tiene 8, no sé, digamos que tuviera 8. Entonces ahí este elemento se vuelve estable. ¿Listo? Como para que lo tenga en cuenta. Vamos a hablar de tipo de enlaces. Bueno, ¿qué enlaces hay? ¿Qué tipo de enlaces existen? ¿Y cómo es que se van a formar?
¿Listo? Entonces, bueno, como subtítulo, entonces, tipos de enlace. Listo. ¿Cuáles son los tipos de enlace que existen? Existen tres tipos de enlace: covalente, iónico y metálico. Existen solo esos tres. ¿Listo? Vamos a empezar con el covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Ocurre con átomos no metálicos de carga electromagnética semejante. Es decir, átomos no metálicos. Por ejemplo, no sé, si se recuerdan la tabla periódica, ¿usted se acuerda que clasificábamos en metales, metales de transición y no metales? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte de la tabla? Si se acuerdan, entonces los enlaces covalentes es más común encontrarlos en elementos que sean, por ejemplo, como el carbón, el hidrógeno, carbón, hidrógeno y oxígeno, por ejemplo. Es más común encontrarlos. ¿Listo? Estos enlaces, ¿sí? Covalentes son aquellos que yo comparto electrones. Entonces, cuando yo esté hablando de enlaces covalentes, siempre entienda que se va a compartir electrones. ¿Listo? Siempre entienda esa parte. Se comparte electrones. ¿Listo? Se comparte. ¿Vale? Como para que lo tenga en cuenta. Se comparten electrones. Este enlace covalente puede ser de tres formas. Simple, que significa que solo se van a unir, no sé, un electrón, van a compartir solo un electrón. Dobles, que significa voy a compartir dos electrones. Triples, que significa comparto tres electrones y listo. ¿Vale? Entonces, los enlaces covalentes es compartir uno, dos o tres. ¿Tres qué? Electrones. ¿Vale? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Qué es un enlace o algo sobre el enlace covalente? ¿Todo está claro? El enlace covalente solo se da en átomos no metálicos, o sea, Ajá, correcto. solamente en estos. Sí, correcto, correcto, correcto. Por eso ahorita vamos a hablar del enlace, del enlace metálico que ocurre entre los metales. ¿Listo? Ya vamos para allá. ¿Listo? Solo en los que no son metálicos. Por eso coloqué el ejemplo del hidrógeno, el oxígeno, hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Sí? Que esos son con los que vamos a armar hidrocarburos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿ya puedo cambiarla? ¿Sí? ¿No? No, profe. Bueno, listo. Entonces les voy a dar un minuto para que lo tengan en cuenta. Listo, Rico. Ocurre entre átomos no metálicos, recuerde esa parte. Por eso existe el tipo de enlace metálico, que es todo lo contrario a este. ¿Listo? ¿Ya la puedo cambiar entonces? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, Sí, sí. profe. Bueno, listo. Entonces, enlaces covalentes ocurren entre átomos no metálicos. Listo. ¿Qué es un enlace iónico? Entonces, los enlaces iónicos aquí es donde depende de la atracción electrostática, que es, ¿cómo decir? Cómo yo atraigo, ¿sí? Electrones hacia mi núcleo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer es con mi fuerza de atracción. Como los electrones están orbitando lejos del núcleo, entonces si yo tengo una fuerza electrostática mayor que la que tiene el otro elemento, aquí lo que yo hago es quitarle electrones. Cuando yo quito electrones, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a tratar, repito, otra vez, de volver a tener la ley del octeto
en el último nivel de valencia que tenga ese elemento. ¿Listo? Ocurre, por ejemplo, en elementos que son cargas, bueno, que tienen una carga eléctrica mayor que el otro. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Cuando se ganan electrones, ¿sí? Se ganan electrones, su carga eléctrica pasa a ser negativa. Cuando se pierde electrones, pasa a ser positiva. ¿Listo? Recuerden que las cargas eléctricas están niveladas de un elemento. ¿Por qué? Porque recordemos que en el núcleo están los neutrones y los protones. Los protones son positivos y atraen a los electrones que son negativos. Cuando se pierden electrones, ¿sí? Se perdieron, la carga positiva pasa a ser mayor. Cuando se gana, entonces, como hay más electrones, se pasa a ser negativo. ¿Listo? Ya cuando un elemento no tiene ningún electrón, pues pasa a ser un estado, llamémoslo, mm, invariable o no sé cómo decirlo. Neutro. Neutro, se podría utilizar esa palabra porque pues no tiene una carga, no tiene un electrón y pues estamos hablando del caso del hidrógeno. ¿Listo? Entonces, pues podríamos llamarlo neutro, por así decirlo. ¿Listo? Ese es el enlace iónico, ¿vale? Bueno, vamos acá. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva, chicos? ¿Sí? ¿No? Bueno, les dejo un minutico para que la copien si la están copiando. Igual ya vamos a continuar para que pues lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Ya cambió la diapositiva, chicos? Ya, profe. Listo, bueno. Ahora, vamos con lo que llamamos, espérenme un momento, enlaces metálicos. Entonces, si los covalentes se dan solo entre los no metálicos, los enlaces metálicos pues se van a dar entre elementos metálicos. Eso incluye los metales de transición. Bueno, como para que lo tengan en cuenta. Estos generalmente lo que van a hacer es que se van a unir fuertemente. ¿Qué significa esto? Gracias a esta unión de estos elementos se pueden utilizar para armar aleaciones. Por eso es que el hierro es tan fuerte, ¿cierto? El acero, que es una combinación entre un elemento de metal de transición, como es el hierro, con carbono. ¿Listo? De ahí es donde viene el acero. ¿Listo? Reunir hierro con carbono, de ahí sale el acero. ¿Qué significa esto? Que estos enlaces metálicos eh, pueden realizarse entre elementos de, repito, metales de transición y metales, pero también se puede realizar entre elementos como por ejemplo el carbón, que es un no metal, y un metal. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Significa que entonces, literalmente usted podría fusionar cualquier elemento con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Claro, se puede hacer. ¿Sí? Se puede hacer, teóricamente hablando. Por eso es que se crean en los laboratorios algunos elementos, como por ejemplo los elementos de tierras raras. ¿Sí? Recuerden esos elementos. De ahí es donde se crean, es mediante este tipo de enlaces, ya sean covalentes, sencillos, dobles o triples, o agregándole, si tiene algún tipo de metal, ¿sí? Ya sea metal de transición o no metal, se puede crear un nuevo elemento. ¿Listo? Entonces, bueno, avísenme cuando ya tengan esta parte, chicos, y pues continuamos.
Bueno. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva, chicos? ¿Sí? Sí. Listo. Sí, Bueno. profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Recuerde una cosa, que yo les digo a ustedes que que un enlace covalente se pueda hacer entre un no metal, ¿cierto? No significa que no pueda haber un metal. Si hay si hay algo de metal ahí, entonces ya no se llamaría covalentes, un enlace covalente, sino se llamaría un enlace metálico. Fin. Ya. Esa es como la gran diferencia que puede haber entre ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a trabajar todo lo que son ejemplos. ¿Listo? Vamos a trabajar con el ejemplo más sencillo. ¿Listo? Entonces, coloquen ahí como subtítulo, como, no sé, ejemplos de enlaces. ¿Listo? Enlaces. Vamos a empezar con uno muy sencillo. ¿Sí? Y vamos a trabajar el siguiente. Vamos a trabajar el enlace de H2O. ¿Listo? Vamos a trabajar ese. Listo. Vamos a trabajar ese enlace. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Yo creo que allí de separación estamos bien. ¿Listo? Entonces, bueno. Este enlace, vamos a empezar con este H2O. Espérenme. Listo. Vamos a trabajar ese enlace. Lo primero que usted tiene que saber del enlace, ¿qué es? Primero, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. Dos, muy bien. ¿Y cuántos de oxígeno? 1. Uno, muy bien. Primera cosa que usted tiene que aprender de los enlaces. La cantidad de un elemento va a depender de qué. Pues muy fácil, del número que esté ¿dónde? Pues acá, Abajo. abajo. Significa que abajo me va a indicar cuántos de esos elementos tengo y ya, nada más por el momento. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo se va a formar esta molécula? Bueno, resulta y pasa que el oxígeno, ¿sí? Tiene una pequeña particularidad para enlazarse, ¿sí? Entonces, voy a armar primero que todo esto. Voy a colocar mi oxígeno, ¿sí? Lo vamos a colocar de azul, ¿sí? Por este lado. Y voy a colocar los hidrógenos al lado y lado. ¿Listo? Lado y lado. ¿Listo? Lado y lado. Bueno. Listo. Lado y lado. Bueno. Listo. Esto que usted está viendo acá es una representación. Entonces, para que lo tenga en cuenta. A esto es a lo que nosotros llamamos un enlace. ¿Listo? Esto es un enlace. ¿Listo? Ahora, espérenme acá. Listo. Estos son enlaces sencillos. ¿Por qué son sencillos? Porque el oxígeno, ¿cuántos electrones en su último nivel de valencia tiene? 8. ¿8? ¿Seguros? ¿El qué? ¿El oxígeno? El oxígeno, sí. 1. No. ¿Cuántos electrones? No cuántos átomos. Electrones. ¿Cuántos electrones? ¿No? Bueno. 8. ¿En qué grupo está el oxígeno? No metales. Listo. Pero, ¿qué número romano tiene? Número romano. Sí. El 6, profe. Muy bien. Listo. Esta estructura que usted ve aquí es una forma de representar los enlaces. Hay otra forma que es mediante la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es la que también nos permite a nosotros representar esto. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. ¿Listo? Mediante la estructura de Lewis. Entonces, bueno, déjenme en un momento acá. Esperen. Listo. Voy a hacer un super mega oxígeno. Listo. Lo voy a hacer acá. Entonces, voy a colocar el oxígeno acá, listo, y los hidrógenos por acá. Listo, un hidrógeno por acá y otro hidrógeno por acá. ¿Vale? Bueno, como usted acaba de decir, el oxígeno se encuentra en el grupo 6. Listo.
Entonces, vamos a utilizar eso de referencia. ¿Listo? Voy a utilizar eso de referencia. Voy a colocar entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos tiene el hidrógeno? 2. El hidrógeno hay 2, pero cada uno de ellos solo tiene un electrón. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la estructura de Lewis? Nos dice, para representar un enlace más fácil, dije más fácil, hagan lo siguiente. ¿Cuánto les falta al oxígeno para completar en el último nivel de valencia los 8? 2. 2, muy bien. Por eso es que el agua tiene 2 átomos de Oxígeno. hidrógeno. ¿Sí? Un oxígeno con 2 de hidrógeno. Y listo. Ya eso es todo. Aquí represento los enlaces sencillos. ¿Vale? Como para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? A ver, profe, o sea, la O tiene los 6. Y Ajá. se completa, entonces, para poderlo representar, tenemos que colocar los 2 de oxígeno a los lados para que Hidrógeno. queden Los los 2 de 8. hidrógeno a los lados. Los 2 de hidrógeno a los lados para completar los 8. Ujú, correcto, correcto. Y si usted cuenta cuántos elementos, pues tiene el oxígeno. El oxígeno tiene 1, 6, 7 y 8. ¿Cuántos tiene el hidrógeno? Pues la misma cantidad, 6 que le presta el oxígeno, ¿sí? Y pues el 1 que él tiene 8. Pero ojo, como estos enlaces son sencillos, son muy fáciles de romper. ¿Listo? Por eso es que el agua se evapora a 100 grados. Cuando el agua se evapora, se rompe esa unión, porque es muy débil, repito. Como es muy débil, pues se rompe muy fácilmente. ¿Cómo se rompe? Entonces ahí se libera el oxígeno y el hidrógeno. ¿Listo? Entonces como para que lo tengan en cuenta. Hasta aquí todo está claro, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno. Listo, entonces aquí ya tenemos este tipo. ¿Qué tipo de enlace entonces es este? ¿Sencillo, doble, triple, Sencillo, covalente, metálico, iónico? sencillo, profe. Es un enlace covalente simple o sencillo. Muy bien. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, ya les dije que esta parte es sencilla si logran entender esto, que a partir de desarrollar esos enlaces es que vamos a armar otro tipo de cosas. Bueno, vamos a ver entonces un enlace doble. Entonces coloquen por ahí H2O, enlace sencillo. Colóquenlo por ahí, por favor. ¿Listo? Mientras que yo acá arreglo algo que desorganice. Listo. Listo, entonces acá enlace doble. ¿Listo? Enlace doble covalente, ¿no? Estamos viendo los enlaces dobles covalentes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo. Y ya saben que esto se llama agua, entonces no hay enlace doble covalente. Covalente. Listo, ahora sí. Entonces vamos a mirar esto. ¿Qué significa esto? Chicos, necesito que reúnan todo lo que ya hemos visto perdón, de química en este momento. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Qué significa esa O? Oxígeno, Oxígeno, muy bien. ¿Cuántos de oxígeno hay? 2. 2, muy bien. Entonces, para representarlo mediante la estructura de Lewis, vamos a hacer primero la estructura de Lewis, que me parece a mí que es un poco más sencilla que la otra. Entonces, bueno. Como hay 2 oxígenos, coloco mi primer oxígeno acá, ¿sí? Y coloco mi segundo oxígeno acá. Listo. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel de valencia el oxígeno? ¿Cuántos tiene? 2. 2, ¿seguro que solo 2? 4. 4, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos dibujamos acá, chicos? 1, 1, 1.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. cuando yo les pregunté por electrones, 6 electrones. Esperen, no, esto no se ve. Ah, ok, o sea, estos son los que está preguntando. Exactamente, esos son los electrones. Esperen a ver qué pasó. Porque y ahora quién le... Bueno, no se están viendo, no sé por qué. Vamos a dibujar 6. ¿Listo? 6 punticos. ¿Listo? Dibujen 6 punticos, por favor, cada uno de ustedes. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 6. Hago lo mismo con el otro. ¿Sí hace lo mismo con el otro? Claro, cada elemento tiene 6 Puntos son oxígeno. Ujú. y 6. Recuerde que esos puntos que están ahí son los últimos, son los electrones en el último nivel de valencia. ¿Listo? Recuerde eso. ¿Cuánto le falta al oxígeno para completar la ley del octeto? 2. 2, muy bien. Entonces aquí sería más factible que se arme y literalmente un enlace doble. ¿Listo? Entre dos electrones. Entre este, supongamos, y este de acá. ¿Listo? Y este de acá. Y listo. Cuando se armen esos que están ahí, ¿vale? Ya, listo. ¿Cuántos tendría en total el oxígeno? Pues es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque usted cuenta 6, 7 y 8. Y ya. Ahí ya tendríamos la ley del octeto. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros? Profe, ¿podemos ver otro ejemplito? De Gracias. esta ley del octeto. Eso, Sí. bueno, sí, está bien. Vamos a ver otro de esos. Bueno, vamos a mirar otro elemento. Hagámoslo con un... Ay, espérenme un momento. Listo, gracias. Vamos a hacerlo entonces con... ¿Con qué? Con CO2. ¿Sabe qué es el CO2, no? Sí, Carbono. muy bien. El otro es oxígeno. Eso sería dióxido de carbono. Como para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Dióxido de carbono. Esto es el subproducto de la respiración. Dióxido de carbono. Listo. ¿Cuántos elementos, o bueno, cuántos electrones tiene el carbono? 1. Bueno, primero, ¿cuántos carbonos hay? Uno, listo, está bien. Hay un carbono. Entonces voy a colocarlo acá. Vamos a hacerlo lo más grande posible. Un carbono. Listo. Listo, perfecto. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Listo. Dos. Un oxígeno por acá y otro Y oxígeno. otro. Ah, ok. Sí, yo sé. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuántos electrones en su último nivel de valencia tiene el qué? El oxígeno. El oxígeno. Tiene 6. 6. Muy bien, entonces empecemos a dibujar esos 6. Voy a colocar 2 acá, otros 2 por acá y uno arriba y otro abajo. Listo. El oxígeno pues tiene 6. ¿Cuántos tiene el carbono? 1. Listo. Hay solo un elemento, listo. Pero ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de valencia? 4, profe. 4. Muy 4. bien. Entonces los dibujo. Listo, entonces vamos a dibujar. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos electrones le hacen falta al carbono para cumplir la ley del octeto? 4. 4, listo. ¿Qué significa esto? Que aquí se van a armar un enlace doble. Entre estos dos de acá, ¿listo? Espérenme un momento, trato de arreglarlo un poquito más. Eso. ¿Listo?
y entre este de acá. ¿Listo? Listo. Ahí estaría nuestro primer enlace de doble. Listo. Aquí, ¿cuántos átomos tendría el carbono? ¿Cuántos electrones, perdón, tiene el carbono? 6. 6. Faltarían 2 más. Listo, perfecto. Entonces, voy a armar esos 2 más acá. ¿Listo? Y hago exactamente lo mismo acá en este de acá. ¿Listo? Y ahí estaría la ley del octeto. Como para que lo tengan en cuenta. Sí. ¿Listo? ¿Vale? Y listo. Ahí estaríamos. Bueno, chicos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Sí.